pasa es que las hormonas tiroides son procedencia exclusivamente de la madre, ¿sí? O sea que durante la primera gestación, toda la carga hormonal que va a tener el chiquito proviene de la mamá, ¿sí? Es por una incompetencia todavía de la tiroides fetal que no puede sintetizar la hormona, ¿sí? A partir ya de la semana 20, ya el feto comienza a sintetizar sus propias hormonas. No así a utilizar, pero sí a sintetizar, ¿sí? Se podría decir que también durante ese tiempo, la que actúa como glándula tiroide del embrión sería la placenta, ¿no? Donde va a transferir todo lo que sea las hormonas maternas hacia el feto, ¿sí? Como tenemos como concepto y clasificación que el hipotiroidismo es una situación resultante de la disminución de la actividad biológica de la glándula, ¿sí? O del tejido. Sería o por una producción deficiente o por una persistencia o una resistencia, mejor dicho, a su acción en los tejidos diáneos, o sea, a nivel periférico, ¿sí? Sabemos que la tiroide actúa en diferentes tejidos, por lo tanto, si no tenemos una buena producción o una resistencia, no vamos a tener el efecto deseado, ¿sí? Se clasifica en 3 grandes grupos, que el primero es el primario, digamos, o tiroideo, cuando la causa radica en la glándula tiroidea, cuando hay una alteración en la glándula tiroidea, ¿sí? Después tenemos el central o hipotálamo hipofisario, cuando el trastorno está localizado en la hipófisis. Hay un déficit de la TSH y por ende esto se va a denominar un hipotiroidismo secundario o ya a nivel central en el hipotálamo, donde va a haber una deficiencia en la producción de las hormonas reguladoras de la tiroxina. Esto sería como un hipotiroidismo terciario, ¿sí? Entonces el primario cuando falla la glándula, el secundario cuando falla la hipófisis y el terciario cuando falla ya a nivel hipotalámico. Y a nivel periférico, cuando hay una resistencia generalizada, ya no va a haber respuesta a las hormonas que generan, ¿sí? O sea que no vamos a tener respuesta a nivel periférico de la glándula, ya sea por resistencia o por alguna alteración en el mecanismo, ¿sí? Sabemos, liberamos la hormona reguladora que va a actuar activando a la hipófisis, ¿sí? A la adenohipófisis, que ésta genere TSH y libere hacia la glándula tiroidea, donde va a través de la TSH, activar la producción de T3 y T4, ¿sí? Y el ciclo, ¿sí? Que en el aumento de una TSH, un mecanismo normal, cuando hay un aumento de la T3 o de la T4 a nivel periférico, este circuito se corta, ¿sí? Bien. Entonces, dijimos que tenemos 3 tipos. El primario o tiroide puede ser permanente por una digenesia tiroidea, una agenesia, una ectopía o una hipoplasia. Esto estamos hablando de la glándula, ¿sí? Las digenesias, la causa más frecuente es esa, entre un 80 y 90%, ¿sí?
y se pueden dividir en agenesia, hipoplasia y la ectopía, ¿sí? Agenesia directamente, que no se detecta en la glándula. Cuando hay una hipoplasia, es una glándula disminuida en tamaño y por ende por ahí puede estar disminuida en su función. Y la ectopía, ya sabemos que es un desplazamiento de su sitio normal, ¿sí? Puede estar en otro sitio, ubicada, y por ende puede llegar a no funcionar como debe. En cuanto al hipotiroidismo permanente, cuando la deficiencia de yodo se produce durante la gestación, puede dar lugar al denominado cretinismo mixedematoso, ¿sí? Y esta es la característica del chico ya en su primera, segunda infancia. Serían las características que puede presentar un hipotiroidismo congénito permanente, ¿sí? En cuanto a las transitorias, tenemos las iatrogénicas, el déficit de yodo, las alteraciones inmunitarias, ¿sí? Que pueden alterar. Se dividen en tres, estas son transitorias y se pueden corregir. En cuanto a la iatrogénica, tenemos ingestión de yoduro potásico, ¿sí? Durante el embarazo. Esto hay que tener en cuenta la madre, si no es asmática o algún síndrome bronquial donde esté consumiendo yodo, ¿sí? Para no administrar este tipo de sustrato que genere una iatrogenia o un aumento de yodo a nivel glandular y por ende alteración, ¿sí? Utilización de iodopovidona como desinfectante también, ¿sí? Esto cuando es aplicada en la región perineal, en la preparación para el parto o en la piel antes de la cesárea, ¿sí? Puede quedar resto y eso puede tener contacto y aumentar en cantidad en el feto, ¿sí? Y alterar el feto o el recién nacido. Entonces, siempre que sean posible, ¿sí? Los niños recién nacidos deben ser alimentados con leche materna. La madre que lacta, o sea, una madre que está lactando, debe ingerir de forma diaria entre 200 y 300 microgramos día de alimentos que contengan yodo, ¿sí? Esto para que no haya una deficiencia, tanto la madre como para que se le pase al recién nacido o al lactante, ¿sí? En cuanto al cuadro clínico del primario, va a tener poca expresividad. Por ahí, en eso, si no hacemos el screening en su momento y no detectamos ya en el recién nacido, en el neonato, podemos pasar a la segunda etapa, donde vamos a hacer ya un diagnóstico tardío, ¿sí? La clínica, el chico va a ser, no va a ser muy expresivo, y por ahí encontramos en los controles que le hacemos al chico, por ahí es el control clínico normal. Si no hacemos o no sospechamos un posible hipotiroidismo, y si no, más aún si no tenemos el test de screening para la pesquisa neonatal, ¿sí? Bien, este es un índice clínico que podemos aplicar, letal, así se llama, donde nos genera algunos criterios a tener en cuenta para un posible diagnóstico ya tardío, ¿sí?
se va a considerar patológico o positivo para hipotiroidismo una puntuación mayor a 4. Normalmente tienen menor a 2, ¿sí? Entonces, los puntos a considerar serían problemas de la alimentación, si cursa o no con estreñimiento, ver si hay o no macroglosia, si hay o no hipoactividad, si hay o no hipotonía, hernia umbilical, ¿sí? Una piel moteada, una piel seca, ¿sí? Ver la fontanela posterior mayor a 5 milímetros, ¿sí? Y ni hablar si encontramos una fase típica. En esto nomás ya tenemos 3 puntos prácticamente el diagnóstico, ¿sí? Entonces, con estos criterios, los índices clínicos del ETAR ya nos va a ayudar para un posible diagnóstico en caso de que no tengamos la pesquisa, ¿sí? Bien, esta sería una fase típica. El paciente es el signo más relevante, digamos, en un paciente con hipotiroidismo congénito, ¿sí? Una fase tosca, los párpados, ¿sí? Labios tumefactos. Esto es, hay una producción, un acúmulo de ácido hialurónico. Esto va a alterar la composición de la piel, por ende va a fijar agua y se va a quedar o se va a producir el mixedema característico, ¿sí? Ya durante la etapa de lactante o edad escolar, si aún no fue diagnosticado, si no conseguimos lograr un diagnóstico previo, ya nos vamos a encontrar con un chico ya prácticamente con estas características, ¿sí? Va a tener un retraso del crecimiento, va a tener un desarrollo físico y mental, ¿sí? Van a estar con un retraso en eso, ¿sí? Va a haber dismorfía, va a haber alteraciones funcionales. El retraso de crecimiento físico va a ser talla baja, con una acentuación más bien una talla corta, digamos, ¿sí? Como el acondroplásico. Es un chico pequeño, digamos, no tiene crecimiento, ¿sí? Acá el retraso de la maduración ósea, puede haber retraso en la dentición también, ¿sí? Esos aspectos, el que siga pediatría o que siga endocrinología infantil, tener presente en esos aspectos, en la evaluación de los chicos, el examen clínico de los chicos, ¿sí? O si hacen medicina general también pueden tener este tipo de alerta para una detección precoz. Entonces, el retraso se va a manifestar de forma precoz con somnolencia, retraso en las adquisiciones psicomotoras, ¿sí? Una locución y que va a iniciar de forma tardía. A veces pueden observarse trastornos neurológicos, como ser paraparesia, alguna forma espástica, ¿sí? O puede cruzar con hiperreflexia tendinosa, puede tener temblor o incoordinación motora. Diagnóstico. Para hacer un diagnóstico tenemos que tener presente la clínica, ¿sí? Lo que podamos encontrar, y básicamente se va a basar en el laboratorio, ¿sí? Podemos hacer imágenes como ecografía, como radioisotrópica o radiografías con marcadores, ¿sí? O sea, con yodo, a ver si capta o no capta. ¿Qué tenemos que ir a buscar en laboratorio? Principalmente la TSH, T4 total y T4 libre, ¿sí? Normalmente esto, si tenemos una alteración, va a haber un acúmulo de TSH,
La T4 total o T4 libre puede estar normal o pueden estar disminuidas en su cantidad. Pero tener presente estas tres cositas en el laboratorio. Después, si queremos ver si es por anticuerpos, ya buscamos más fino, pero básicamente el diagnóstico se va a basar en estas tres hormonas, la TSH, T4 libre y T4 total, ¿sí? El nivel basal de TSH siempre va a estar elevado en el hipotiroidismo primario o en el hipotiroidismo, ¿sí? Eso es, ya con esa prácticamente hacemos el diagnóstico. Después podemos hacer gammagrafía tiroidea, es decir, para conocer si la glándula está ubicada en su lugar, si capta o no capta, ¿sí? Si hay alguna ectopía o no, si hay una glándula normal o una glándula en tamaño normal, si no hay una disminución de su tamaño, ¿sí? A través de la gammagrafía hipercaptante o gammagrafía para ver cómo capta el yodo. En cuanto al punto de vista radiográfico, tenemos que resaltar que el hipotiroidismo va a dar un retraso en la maduración ósea. ¿Sí? O sea que las hormonas tiroideas son importantes para que actúan sobre la mineralización del cartílago del nacimiento. ¿Sí? ¿Cómo hacemos el tratamiento? El tratamiento es reponer la hormona faltante. O sea, en este caso, se administra T3 o T4. Normalmente es la hormona T4 la que le va a suministrar al chico, ¿sí? Dependiendo de eso es miligramo kilo, pero es el fármaco de la levotiroxina, la que tenemos que reponer. Con el objetivo de no intervenir o no interferir, mejor dicho, en la absorción de la medicación. Entonces se recomienda que se administre por lo menos 30 minutos antes del primer alimento, ¿sí? Normalmente se le da antes del desayuno, 30 minutos antes o de 30 a 1 hora antes del desayuno. Ahora, consenso que se puede utilizar una dosis nocturna, ¿sí? Pero tiene que estar después de la cena, esperar por lo menos 3 horas y ahí se puede administrar también. Serían las dos formas de administrar la T4, pero no podemos, lo que tenemos que aconsejar es que no podemos dar un día a la noche, otro día a la mañana, ¿sí? Tenemos que tomar o indicar una de las modalidades y con eso nos manejamos. Y después los controles periódicos para ir ajustando las dosis o en caso de agregar o sacar en caso de que haga falta. En cuanto a la absorción, que se puedan reducir, digamos, va a haber diferentes alimentos como ser la soja, la semilla, el algodón, las nueces, ¿sí? Las harinas, por ahí reducen lo que es la absorción de la hormona, ¿sí? Entonces, lo que es alimentación también tenemos que tener en cuenta. En cuanto a los fármacos concomitantes que pueden alterar, el carbón activado, el hidróxido de aluminio, colestiramina, sulfato y gluconato ferroso, propanolol, ¿sí? Otros fármacos como ser fenobarbital, fenitoína, carbamazepina, la rifa, ¿sí? Eso va a aumentar el catabolismo de la tiroxina. Eso tenemos que tener presente
en caso de que, aparte de un hipotiroidismo, tengamos un síndrome convulsivo, ya sea típico o atípico, ¿sí? Hay que tener presente esas cosas. En cuanto a la dosificación, tenemos de 0 a 3 meses, va a ser de 10 a 15 microgramos kilo día, ya de 3 a 12 meses de 7 a 10, ¿sí? De 1 a 6 años es de 5 a 7 microgramos kilo día, de 6 a 12 años es de 3 a 4, ¿sí? De 12 a 16 de 2 a 4, y de mayor a 16 ya se toma como de 2 a 3 microgramos kilo día, ¿sí? Dependiendo también de la falta y después de los controles que vamos haciendo, si agregamos más o si quitamos algo de la duda, ¿sí? Bien, entonces los 3 elementos fundamentales en el tratamiento del hipotiroidismo van a ser el inicio temprano de un tratamiento, ¿sí? Tratar de llegar al diagnóstico lo antes posible, lo más temprano que podamos. Y si tenemos un inicio de tratamiento antes de los 3 meses de edad, se va a reducir el 80% de las complicaciones que pueden llegar a tener, ¿sí? Acordarse que el 80% de los niños, si no instauramos un tratamiento temprano, va a tener un retraso mental irreversible, ¿sí? Así que lo ideal es fundamental, por un lado, la pesquisa, ¿sí? Y por otro, en caso que no se le haga, o por X causa no se le hizo, tratar de hacer el diagnóstico lo más temprano posible, ¿sí? Administrar una dosis de T4 o levotiroxina adecuada en el periodo neonatal, cosa de que no tengamos una alteración por deficiencia en el tratamiento, y tratar de llevar al chico a un eutiroidismo, o sea, una tiroides normal antes de la 3ª semana de vida. Esto sería lo ideal, ¿sí? En caso que pesquisemos temprano. Conseguir un correcto equilibrio terapéutico, ¿sí? O sea, una dosis adecuada para el paciente, para ese chico, que no tengamos ningún tipo de complicación. Bien, en cuanto a la detección precoz o detección selectiva, ya hablamos en su momento, en la clase anterior, que se basa fundamentalmente en la pesquisa neonatal. Por suerte, en Argentina tenemos ese programa, así que no tendríamos que tener inconveniente en el diagnóstico precoz de este tipo de patología. Como hablamos, se toma sangre del pulmón que tenga una alimentación por lo menos de 48 horas alimentación materna, ¿sí? Y se debe hacer por lo menos antes del 3er día de nacimiento. Bien. En cuanto al hipotiroidismo, el hipotalámico o hipofisario, viene a ser un hipotiroidismo central. Acá el déficit de hormonas tiroides se va a producir por la falta de estímulo a nivel de hipotálamo sobre la hipófisis, o sea que la hormona reguladora va a estar alterada, y esto se da un caso en cada 50 y 100.000 recién nacidos, ¿sí? Y se presenta como el 5% de todos los hipotiroidismos congénitos. Son menos. Hablamos del primario, que es el 80% de probabilidades, ¿sí? Bien. Esto en cuanto a hipotiroidismo. ¿Alguna pregunta de hipo?
¿Vamos bien? Seguimos entonces con hiper. Bien. El término de hipertiroidismo se va a referir a la alteración de la tiroides que determinan una producción aumentada de sus hormonas, ¿sí? Principalmente, la más conocida es la enfermedad de Graves, ¿sí? Que es la causa más común, digamos, de este tipo de alteración, de hipertiroidismo, ¿sí? Esta patología es infrecuente antes de los 5 años, ¿sí? Va a aumentar ya en la pubertad, ¿sí? En las niñas va a tener una afección 5 a 1 en cuanto a los varones, ¿sí? O sea que son las chicas, las niñas son las más, predisponen más a tener este tipo de patologías, ¿sí? Bien. En cuanto a la enfermedad de Graves, que es la principal causa, ¿sí? Es una enfermedad autoinmunitaria que va a afectar a la tiroides, ¿sí? El hipotiroidismo es causado por anticuerpos contra los receptores de la TSH, ¿sí? En algunos casos suplantan el efecto de la TSH, llevando a una producción o una estimulación para que produzca de forma autónoma y por ende la hormona T3 y T4 van a estar aumentadas, ¿sí? En este caso puede llevar a una hiperplasia de la glándula. Si lo estudiamos de forma del tejido, anatomía patológica, histológicamente, lo que va a haber es presencia de folículos tiroideos hipertrofiados o hiperplásicos, ¿sí? Que es característico de la enfermedad de Graves. En cuanto a las manifestaciones clínicas, ¿sí? Casi todos los pacientes van a presentar bocio, que puede pasar desapercibido cuando son chicos, pero su ausencia por ahí hace un poco improbable el diagnóstico. O como no sospechamos que tenga por ahí, si no observamos y no vemos que tenga el crecimiento de un bocio, o que esté iniciando, no vamos a sospechar que tenga alguna alteración. Entonces, pasa desapercibido y el diagnóstico se retrasa. Podemos sospechar en niños que por ahí de forma frecuente presenten alteraciones de comportamiento, como ser irritabilidad, nerviosismo, hiperactividad, ¿sí? Inestabilidad en el humor, disminución del rendimiento escolar, ¿sí? Como consecuencia o sea, que presenta alguna cierta dificultad para concentrarse o poner atención en el colegio, ¿sí? Pueden tener taquicardia, ¿sí? Es un síntoma o signo frecuente. Más estando en reposo pueden estar taquicárdicos. Así que pues, tenemos que, en caso de que consulten por eso, debemos sospechar o por lo menos pedir dosaje, un perfil tiroideo para confirmar o descartar esa posibilidad de un hipertiroidismo, ¿sí? Pueden tener aumento de la presión, principalmente la sistólica, ¿sí? Acuérdense que debemos tener el esfingomanómetro ideal para los chicos, ¿sí? Y que la presión arterial de ellos no es lo mismo que el adulto, ¿sí? Tiene que ser por percentil como corresponde. Puede haber amplitud del pulso, palpitaciones como dijimos, soplo precordial puede tener, disnea de esfuerzo, ¿sí? Estos signos y esta sintomatología podemos encontrar.
Estos niños pueden tener un aumento en la talla para la edad y una maduración ósea también pueden tener un aumento, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Sin repercusión en la talla final. ¿Qué quiere decir esto? Que van a crecer rápido en los controles, pero al final de la talla va a ser lo esperado para ese chico, ¿sí? Esta hace la diferencia con el gigantismo, ¿sí? No crecen más allá de su talla, de su percentil, que de la talla esperada, ¿sí? Esos talmos, esto podemos encontrar ya en un estadio más avanzado, ¿sí? Hay una retracción palpebral, ausencia de parpadeo, ¿m? Hiperemia conjuntival y puede tener también edema periorbital, ¿sí? Son frecuentes también el aumento del apetito, pérdida de peso, astenia, temblores, ¿sí? Piel caliente y húmeda, sudoración excesiva, insomnio, aumento de los reflejos, ¿sí? Presencia de diarrea, que no es una diarrea que le va a producir trastorno hidroelectrolítico, ¿sí? Sino que más bien hay una aceleración del tránsito y por eso hace que le produzca cierto aumento en la frecuencia de evacuatoria, ¿sí? En algunos casos puede tener vómito, epistaxis, poliuria, ¿sí? Y enuresis, como para eh, cerrar el cuadro, ¿sí? El Permiso, diagnóstico, doctor. sí, Eh, Ahí en este caso, se puede decir que la diarrea se aumentaría la frecuencia del hábito evacuatorio, pero no necesariamente heces líquidas, ¿no? claro, hay unas, o pasa que va a ser un poco blanda la materia fecal, ¿sí? No necesariamente líquido, ¿sí? Pero va a haber un aumento en la evacuación, por ende, va a ser más bien blanda, semi-blanda o semilíquida, digamos, ¿sí? Pero no altera los niveles hidroelectrolíticos, o sea que no le genera deshidratación, no le genera los otros cuadros acompañados de la diarrea común, ¿sí? Porque hay un aumento en el tránsito, ¿no? En cuanto al diagnóstico, lo que tenemos que determinar es la T4 y la TSH, ¿sí? Son las dos hormonas eh, que debemos determinar o tres, si se quiere, la T4 total también, o T3, se puede dosar, ¿sí? Es un diagnóstico dentro de todo sencillo. Obviamente que después tenemos que ir a buscar, si con eso nos da alterado, voy a buscar los anticuerpos, algún otro estudio más específico de la glándula, ¿sí? Y determinar bien si es primario, secundario o terciario. En algunos casos, en este caso, de lo que es el hipertiroidismo, va a ser lo contrario del hipotiroidismo, ¿sí? Acá vamos a encontrar una TSH disminuida en cantidad, o sea, en su valor, y la T3 o la T4 va a estar aumentada. ¿Sí? A veces la T4 puede estar normal, pero no, la mayoría de las veces va a estar aumentada de sus valores normales. Bien, en cuanto al tratamiento, tenemos tres tipos o tres formas de tratamiento. Una son los antitiroideos, ¿sí? Las tionamidas, la tiroidectomía, ¿sí? O el tratamiento con iodo radioactivo. ¿Sí? Eh, como se dice, prácticamente
Por ahí ninguna de las tres cumple plenamente todos los criterios de seguridad y de efectividad, ¿sí? Ninguna de las tres. Es lo que dicen los consensos. En cuanto a los medicamentos antitiroideos, tenemos las tionamida, que son de elección inicial, ¿sí? Estos van a actuar bloqueando la síntesis de la hormona tiroidea, inhibiendo la oxidación y la organificación del yodo intratiroideo, ¿sí? Además de ejercer un efecto supresor del sistema inmunitario, ¿sí? Y adicionalmente el propiltiuracilo lo que va a hacer es una disminución en la conversión a nivel periférico de las hormonas T4 en T3, ¿sí? El metimazol se puede utilizar, o carbimazol, ¿sí? En dosis de 5 a 1, o desde 0,5 a 1 miligramo kilo día, que se puede administrar en 2 tomas, ¿sí? O el propiltiuracilo en dosis de 5 a 10 microgramos kilo, esto sí ya en 3 tomas, ¿sí? Bien. En cuanto a los efectos secundarios de los antitiroideos, podemos encontrar leucopenia, agranulocitosis, anemia, ¿sí? Prurito, puede haber algún exantema, ¿sí? Puede dar fiebre, ¿sí? En este cuadro, algunas de los efectos secundarios de los antitiroides. En cuanto a la cirugía, ya en este caso sería más recomendable con pacientes con bocios de gran tamaño, ¿sí? O con esoftalmos graves, perdón, que ya no responden con la medicación antitiroidea, ¿sí? Normalmente se toma como una no respuesta de los antitiroideos, son más o menos un año. Se le puede estirar el tratamiento a 18 meses, pero no más que eso, ¿sí? Si no logramos una respuesta dentro de los 12 meses, es muy probable que sea un no respondedor del tratamiento antitiroideo y tendrá que llegar a cirugía o tratamiento con yodo, ¿sí? Esto normalmente se aconseja una tiroidectomía total o subtotal para evitar una recurrencia de un hipertiroidismo, ¿sí? Hay que tener en cuenta o especial cuidado de no tocar las paratiroides para no generar otros trastornos en el paciente. Hay riesgos potenciales si tocamos las paratiroides de que el paciente quede con un hipoparatiroidismo permanente, la lesión del nervio laringio, ¿sí? Eso ya los especialistas de cuello se encargarán de eso, ¿sí? Y obviamente, con una tiroidectomía total, el paciente va a tener que recibir levotiroxina de forma permanente con una dosis adecuada, ¿sí? Eso hay que explicarle al paciente, a los familiares más que nada. El otro tratamiento radioyodo, ¿sí? Si bien es una forma más segura y económica, más del 90% de los pacientes se curan, entre comillas, ¿sí? Y son rara vez los efectos secundarios van a ser graves, ¿sí? Pero
esto también tiene sus consecuencias y por ende por ahí lo ideal, si no responde, llevarla a cirugía directamente, ¿sí? Hoy día está muy discutido el tema del radioiodo, más allá de que se hace, ¿sí? Bien, en cuanto al hipertiroidismo fetal o neonatal, sigue siendo la enfermedad de Graves, que tiene una prevalencia en las embarazadas del 0,1 a 0,4%, una tasa muy baja, ¿sí? Así que, pero no debemos descuidar este tipo de patología en las embarazadas, ¿sí? La frecuencia de hipertiroidismo entre los hijos de madres con enfermedad de Graves varía entre el 0,6 al 9,6% de que puede llegar a padecer la enfermedad, ¿sí? En cuanto si aparece la enfermedad en el recién nacido, puede manifestarse a los 10 días, ¿sí? Por ahí, más o menos 10 días, puede ser por efecto de la medicación antitiroidea de la madre, ¿sí? Y de que está recibiendo antitiroideo durante el embarazo. ¿Sí? Pueden tener un cuadro de hipertiroidismo en el neonato. Y la duración por ahí puede ser entre 8 y 20 semanas, ¿sí? Ahora, se puede sospechar hipotiroidismo fetal cuando la frecuencia cardíaca es mayor, en este caso es hipertiroidismo. Cuando la frecuencia cardíaca está mal ahí en la dieta, es hipertiroidismo fetal. Cuando la frecuencia es mayor a 160 latidos por minuto, eso es intragesta, ¿sí? Con antecedente, que la madre tenga antecedente de una tiroiditis, ¿sí? El otro cuadro puede ser un crecimiento, un RCIU, digamos que es un crecimiento anormal intrauterino, o sea, retardado, ¿sí? Retraso del crecimiento intrauterino. Puede haber hidropesía, craniosinostosis, ¿sí? Partos prematuros y el óbito del paciente intraútero, que es lo que se produce con mayor frecuencia en las mujeres hipertiroideas no tratadas. Es la muerte del feto intraútero. Ya en el recién nacido, el bocio por lo general va a estar presente, ¿sí? En algunos casos, si es muy grande, puede causar una asfixia. Otras manifestaciones que podemos encontrar ya de nacimiento: taquicardia, arritmia, esoftalmo, hiperexcitabilidad, temblores, ¿sí? Diarrea, escaso aumento de peso, hipertensión, insuficiencia cardíaca congestiva, hepatoesplenomegalia, trombocitopenia y craniosinostosis, ¿sí? Esto podemos encontrar en un chico si llega al nacimiento de una madre hipertiroidea no tratada. El hipertiroidismo neonatal se va a tratar con fármacos antitiroideos, con beta bloqueante, ¿sí? Sumados a solución de Lugol, que 1 a 3 gotas día. En las formas graves ya van a estar indicados los corticoides, como ser la prednisona de 2 miligramos kilo día, y si hay insuficiencia cardíaca ya con digoxina, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta sobre el tema?